bracito donde él va a encontrarse con este conducto que está aquí. Vamos a marcar la estructura, aquí esto lo conoce usted, los somitas, el tubo neural, la aorta dorsal, el conducto mesonéfrico y la vesícula mesonéfrica. Entonces vemos cómo este bracito se alarga y la aorta entonces emite una prolongación de ella. Una prolongación, aquí la flecha se movió, esto debería estar aquí, y esto es el glomérulo, este es el glomérulo vascular, y empieza a enrollarse, a hacer una masa de vasos sanguíneos, y entonces el mesonefro empieza como a abrazarlo para formar el glomérulo mesonéfrico, lo que en definitiva ustedes vieron en histología como el glomérulo renal. ¿Qué pasa? Si ustedes se dan cuenta aquí, ya hay conexión con el tubo mesonéfrico. Lo que se trata de eliminar, que es lo que hace desde la quinta hasta la octava semana, empieza como a producir un esbozo de lo que va a ser la orina, pasa por aquí y se elimina en el conducto. Aquí lo vemos como, pero ¿qué pasa? Que el conducto está aquí, se está formando la estructura, lo que va a ser la nefrona, pero no hay conexión todavía. ¿Qué debe encontrarse? Entonces estos dos señores se deben encontrar y fusionarse y abrirse el conducto que existe entre los dos, y vean acá entonces la aorta con una arteriola aferente y va a tener una arteriola eferente. El glomérulo mesonéfrico, el túbulo mesonéfrico que se debe conectar con el conducto mesonéfrico. ¿Ven cómo ese bracito cada momento es más complejo? ¿Por qué? Porque recuerden que él se debe alargar y formar después la rama descendente y la rama ascendente del asa de Henle. Y este señor es lo que le va a permitir entonces que sea funcional, donde se desarrolle una cápsula de un manitodo definitivo. Aparece algo aquí. Vean que hasta el momento no habíamos nombrado a este. Al lado de esta estructura de origen mesonéfrica, un esbozo de algo que estamos diciendo primonio de la gonada. Eso sí lo vamos a ver qué tipo es. Esa viene del mismo todo. Eso lo estamos viendo casi que a nivel microscópico. Pero vamos a ver una imagen tridimensional donde hacemos un corte y longitudinal y estamos viendo al embrión por dentro. Le estamos quitando la piel. ¿Qué es todo lo que está sucediendo? Miren aquí el tubo primitivo. ¿Qué es esto que está aquí? El mesodorsal, la cloaca, y vean que ya la cloaca se dividió, se está dividiendo para formar el seno genital y el recto atrás. Pero, y todo esto que está de un color moradito, todo eso que está de color moradito, me está representando al mesonefro, es decir, al mesodermo intermedio que está desarrollando. Que dependiendo del sector, en un sector va a ser pronefro, en otro sector será mesonefro, en otra parte inferior va a ser metanefro, pero parte de sus células, que lo veremos en la clase siguiente, se empiezan a diferenciar de todo esto para formar la gónada primitiva. La siguiente. ¿Ven cómo está todo? Y este que está en verdecito es el conducto mesonéfrico. Una pregunta que se puede hacer: ¿cuál es el origen del conducto mesonéfrico? Por ejemplo, el conducto mesonéfrico viene del mesodermo intermedio, porque es la misma estructura que del mesonefro que se dividió. Una porción mesonefro propiamente dicho y su conducto excretor, que es el conducto mesonéfrico. Y una pregunta que se hace muy frecuentemente y donde, por el hecho de ser dos estructuras diferentes, creen que son de origen diferente. Bueno, aquí estamos viendo ya que ese mesonefro funcional se unió hacia una desembocadura y en su porción más inferior, retrocedemos en la porción más inferior, aquí, cerca de la cloaca, en el lumbar inferior, el conducto mesonéfrico, que es este que está acá en color claro, emite una evaginación que va a entrar en contacto con el mesodermo intermedio no diferenciado que está abajo en la región lumbar, que no forma parte del mesonefro, que es este señor que está aquí. En el momento en que los dos se tocan, se produce lo que se llama una inducción recíproca. Es donde yo te estimulo a ti
tú me estimulas a mí, y los dos cambiamos. Entonces, esta yema ureteral estimula que ese mesonefro se diferencie para formar este mesodermo intermedio, se transforme en el metanefro. Pero esta transformación va a inducir a que la yema ureteral se empiece a dividir. Lo que le decía anteriormente, una división dicotómica de a dos. Y así vemos como de 1 sale 2, de 2 vuelven a salir 2, 2, 2, 2, 2, 2, hasta múltiples ramas microscópicas, donde entonces tenemos se va a formar el uréter, propiamente dicho, y la yema ureteral, y de ahí todas las generaciones de los cálices mayores y cálices menores, y los túbulos colectores. Y aquí lo vemos cómo se está desarrollando poco a poco. Eso hace que el mesodermo que está aquí prolifere, ya especializado, y se desarrolle para formar el riñón definitivo. Entonces vienen aquí el plastema metanéfrico inducido, el uréter, la pelvis renal y los cálices. Y esto es simplemente para continuar hablando sobre la división dicotómica de todas estas estructuras, poco a poco hasta que llegan. ¿Qué pasa? Ya a nivel muy microscópico, estamos viendo nosotros cómo esto está cambiando. Esta es la inducción reciprocal. Vimos cómo la yema ureteral se divide, pero estamos viendo que el plastema metanéfrico está dividiéndose también. ¿Qué pasa? Esa inducción que está recibiendo el plastema metanéfrico está haciendo que las células se empiecen a diferenciar. Lo que veíamos en otra imagen. Estamos repitiendo lo que vimos en otra imagen. Esto estimula a que la aorta dorsal emita ramitas que posteriormente van a ser las venas y arterias renales, propiamente dichas, ya sobre un cardiovascular. Y entonces va a hacer que el metanéfro forme un conducto que inicialmente es horizontal, pero él se empieza a alargar, pero como el espacio se le acaba, para poder seguirse estirando tiene que flexionarse y hace esto, para aumentar su extensión, donde tenemos el glomérulo renal, el asa descendente, el asa ascendente del género, y todos sus elementos. Pero ¿qué pasa? Vean cómo esta estructura derivada de la yema ureteral, que emitió su bracito hasta llegar a formar los túbulos colectores más pequeñitos, ellos dos no se consiguen. Empiezan a acercarse el uno hacia el otro y cuando se tocan se empieza a producir una fusión y apoptosis de sus células centrales. Y en el momento en que eso ocurre, se recanaliza por completo y se forma la nefrona propiamente dicha, desembocando en los túbulos colectores. Mírenlo aquí cómo está produciéndose. Y entonces entra en contacto lo derivado del metanéfro, que era el plastema metanéfrico, y el derivado de la yema ureteral. ¿Por qué los dos los tengo coloreados de verde en diferentes tonos? Porque los dos derivan del mesodermo intermedio. Es una cosa que deben recordar. De estructuras diferentes, pero que las dos vienen del mesodermo. Y aquí vemos cómo está el glomérulo. Y entonces, ¿qué pasa? Que este bracito se alarga para tener los diferentes constituyentes de esa estructura. Miren cómo se va alargando, ¿no? Y se alarga. ¿Por qué? Porque recuerden que su función es una de filtrado. Entre más largo sea el conducto, su capacidad de filtración, de excreción y de absorción aumenta. Y ahí tenemos los elementos que corresponden a una nefrona propiamente dicha, con sus diferentes elementos, la alasia, el tubo contorneado proximal, contorneado distal, y la conexión que ocurre. ¿Qué estoy queriendo también? Deben ver por ahí que si estos dos señores no se conectan, vamos a tener una estructura funcional que produce la orina, pero no tenemos un sistema excretor de orina. Porque si los dos no se conectan, no va a haber paso. Y esto nos va a generar una anomalía que se llama ovarios poliquísticos. ¿Qué se deriva entonces del metanéfro? Del metanéfro, de la porción del plastema metanéfrico se deriva la nefrona. Ya con eso hacemos un resumen de todo. Porque ustedes ya saben por histología, entonces, ¿cómo está constituida la nefrona? La nefrona está constituida por la cápsula de Bowman, el túbulo contorneado proximal
el asa engendra en su porción descendente y su porción ascendente, y el túbulo contorneado distal. Y este túbulo contorneado distal es el que se debe conectar con los derivados de la yema ureteral. ¿Con quién se debe conectar el túbulo contorneado distal? Con el tubo colector. Este tubo colector se une a los cálices menores, que son varias generaciones. Los cálices menores se deben conectar con los cálices mayores, que van a llegar hasta la pelvis renal, y en la pelvis renal se condensan, se concentran todo para salir del riñón a través del uréter para desembocar en la vejiga. Ven que no es nada del otro mundo, lo que tienen que ver es cuentico esto. Pero recordemos algo, los riñones se formaron abajo, en la región lumbar, en la fosa ilíaca, cerca de la cloaca, o sea, lo que teníamos aquí abajo. Entonces, ¿qué sucede aquí? Aquí sucede, y vean la disposición que tienen los uréteres. Esto no es un error de dibujo. Los uréteres se formaron de frente, mirando al frente del riñón, del metanefio. ¿Qué debe suceder? Que esos riñones deben ascender hacia la región lumbar alta, hacia donde está por debajo, inmediatamente del diafragma. Entonces, este que está aquí, pasa, ya, retrocede. Entonces, esta es la aorta y tenemos la ilíaca primitiva izquierda, la ilíaca primitiva derecha. Vean dónde está. Entonces, ¿qué sucede? Que los riñones deben ascender. Voy a colocarme aquí en la luz. Esta es la posición del riñón. Ellos deben ascender, pero a medida que ascienden, deben rotar hacia 90 grados hacia la línea media. Van ascendiendo y a medida que ascienden van rotando para ubicarse por debajo del diafragma. Esto tiene que ser de manera muy coordinada, porque si el riñón, imagínense que rote hacia afuera, pues los uréteres van a quedar en una disposición por fuera de lo que es anatómicamente normal, aunque no rote. O puede suceder lo contrario, que el riñón rote de más y haga esto, se vaya hacia atrás. Eso genera torsiones que pueden generar problemas o anomalías renales. Y vean que cada uno está separado del otro. Y entonces aquí lo vemos como ellos que estaban en esta posición muy inferior, y vean cómo poco a poco van ascendiendo. Van ascendiendo. Y esta que está aquí, ¿qué es? Esta es la arteria mesentérica inferior. Y ellos van ascendiendo y se van a encontrar con estas dos masas que están aquí de color amarillo, bien grandes. Esas son las glándulas suprarrenales. Ellas eran grandes, muy voluminosas, además, si lograron mover el dibujito completo, casi que son igual del tamaño del riñón. Pero ¿qué pasa? Que ellas, a medida que el riñón asciende, las va empujando. El riñón sigue creciendo, pero las glándulas suprarrenales no. Las va empujando hasta que las comprime y la aplasta con el diafragma. Y por eso es que tienen la forma diferente, la derecha de la izquierda, dependiendo de la cúpula diafragmática. La una tiene forma como una especie de pirámide y la otra es redondeada. Hay otro detalle que debemos ver, y lo vamos a ver ahorita más adelante. Bueno, pero ¿cómo es la irrigación? Porque a mí me explicaron en anatomía que las arterias renales se formaban, era en la parte lumbar alta. ¿Y cómo es que el riñón está abajo? Eso está sucediendo por la sencilla razón de que hay varias generaciones de arterias. Varias generaciones de arterias que me van a ir sustituyendo una con otra. ¿Y qué es esto? Que aquí de la aorta, imaginémoslo así, para que sea más fácil. Como el riñón está aquí al lado de las ilíacas me va a dar unas ramas renales. Pero a medida que el riñón va ascendiendo, la aorta va emitiendo una rama superior y la rama inferior va a desaparecer. Asciende, es como si estuviéramos subiendo una escalera, y el peldaño de abajo va desapareciendo. Y el riñón, a medida que va ascendiendo, va agarrando un peldaño superior, se irriga de ese peldaño superior
pero desaparece el inferior. Y va ascendiendo hasta llegar a la posición definitiva lumbar alta. Y donde él se estacione, esa es la arteria renal que se va a desarrollar, porque es la que se va a hacer funcional, tanto nutricional como funcionalmente, fisiológicamente, para el riñón. Sucede, por eso los cirujanos de riñón saben esto, de que cuando van a hacer una cirugía donde mediten una ligadura de los vasos renales, ellos revisan que no existan arterias renales accesorias, tanto en el polo inferior como en el polo inferior, porque puede ser que la inferior, que debió desaparecer, no desapareció y sigue siendo funcional y eso no produce ningún problema, o que empezó a formarse una renal superior que no debió formarse, pero los estímulos continuaron, se debió formar la renal superior y está presente. Entonces ellos revisan con mucho cuidado porque existe ese alto riesgo. Si recuerdan la clase de diafragma, que había la hernia diafragmática de Moseley, el riñón puede estar en la cavidad torácica y tener una irrigación normal. ¿Es que la arteria renal abdominal sube? No, simplemente sigue siendo ese escalón y vamos a encontrar que la arteria renal viene de la aorta torácica. Porque ese parte ahí y ahí es donde se desarrolla. Aquí estamos viendo en este dibujito cómo a medida que va ascendiendo va rotando 90 grados hacia la línea media, entonces 90 grados hacia adentro, para que pueda ubicarse de manera definitiva. Eso es todo del riñón. El riñón es algo sencillo, pero si usted no lo estudia como si fuera un cuento, se come un pedazo del cuento, un pedacito de la primera mitad o un pedacito de la segunda mitad, el riñón queda con defectos. Es un cuento que tiene que ser, es continuo. En la parte inferior, ustedes recuerdan que la cloaca se dividió, hay un tabique urogenital que va a hacer que la cloaca se divida, va a tocar aquí a la membrana cloacal y la parte posterior va a formar el conducto anorrectal y la parte anterior va a formar el seno urogenital. Y es en este seno urogenital donde está desembocando la yema ureteral. Esto que está aquí, ya punteado, pues el conducto mesonéfrico, conducto de Wolff, que dependiendo del sexo del bebé va a cambiar, va a persistir o va a desaparecer. Tabique urorectal, conducto mesonéfrico y la yema ureteral. Entonces, cuando ya este tabique está desarrollado, entonces la yema ureteral, ¿qué pasa? Retrocedamos un momentico. Aquí vemos que retrocedamos un momentico. Retrocedamos un momentico, me está adelantando. ¿Es esa? No. Ajá, sí, disculpa. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo aquí que están desembocando la yema ureteral y el conducto mesonéfrico, pero con un solo conducto en la pared posterior del seno urogenital. Pero ¿qué sucede? Que como el seno urogenital crece, se expande, él crece hacia atrás y yo tengo un solo conducto como una Y, pero al que él crece, la pared me incorpora en su interior a todo ese conducto. Y cuando crece más todavía, llega un momento de que crece tanto que absorbe el conducto principal y se incorporan los dos conductos. Y eso hace que los dos conductos desemboquen por separado. Entonces aquí vemos cómo el conducto mesonéfrico desemboca por un lado y la yema ureteral por el otro. Pero gracias al crecimiento de la pared posterior del seno urogenital. Y aquí vemos cómo se forma el perineo. Y ven, el perineo se forma a la séptima semana. ¿Qué estamos viendo nosotros aquí? Y esto es adelantarnos un poquito a la clase. Que en el seno urogenital, entonces hay unas estructuras. Este seno urogenital tiene varios sectores, por decirlo así. Una gran estructura aquí se llama canal vésico-ureteral. Esta porción que está aquí se llama seno urogenital definitivo, digamos que es la porción más ancha, más dilatada, más desarrollada.
Aquí vemos el uréter y vemos que en la porción inferior está en una porción pélvica del seno urogenital definitivo y una porción fálica. Ya el nombre lo dice, porción fálica quiere decir de falo. No le está diciendo que es peniana. Cuidado, falo aquí no es sinónimo de pene. Falo es sinónimo de una estructura, un órgano que si se desarrolla genitalmente como hombre será pene y si es mujer se desarrollará como clítoris. Y la membrana cloacal, cuando creció el tabique y se dividió, entonces forma la membrana urogenital y la membrana anal. Y aquí vemos el conducto mesonéfrico, el que tenemos ahí, sí. Termina la división de la cloaca, todo se está desarrollando. ¿Qué tenemos aquí? El falo. Entonces, del seno urogenital se me va a formar la vejiga, tenemos el uréter, y vemos lo que era el conducto mesonéfrico, que si es varón, va a persistir y queda formando el conducto deferente y la vesícula seminal. Y entonces, el uréter pues va a tener, entonces, si como es varoncito, su porción prostática, su porción membranosa y su porción peniana. Vean que ya no decimos porción fálica, porque ya vemos, saben que un varón va a ser pene. Ok, vamos a verlo de otra manera, ya escrito, como más entendido. ¿Qué pasa con el seno urogenital? El seno urogenital, la cloaca, se divide y entonces es dividido por el tabique urorectal. La porción posterior va a formar el conducto ano-rectal. La porción anterior forma el seno urogenital primitivo. Este seno urogenital primitivo, entonces, tiene una porción que la vamos a denominar canal vesiculeteral o seno urogenital superior, la parte de arriba. ¿Qué se me forma de este canal? Se me va a formar, atención, la vejiga masculina y femenina, toda la vejiga, y la mitad superior de la uretra prostática del hombre, obvio, porque es prostática, no de la mujer. Cuidado, porque aquí se cae mucho y se va a formar toda la uretra femenina. Vean que dice mitad superior de la uretra prostática. Del seno urogenital definitivo, es decir, el de más abajo, en el hombre me va a formar la mitad inferior de la uretra prostática, la uretra membranosa y la uretra peniana. En la mujer, ¿qué me forma? Los 2/3 inferiores de la vagina y el vestíbulo vaginal. Es que estamos metiendo como en otras cositas más interesantes. De este mismo seno urogenital se me va a formar en la mujer la vagina. ¿Cómo se forma el trígono vesical? Este dibujo me está representando una vista posterior. Siempre hacemos los dibujos viendo como si lo viéramos de frente. En este caso lo estamos viendo de lado, aquí, de espalda. ¿Qué estamos viendo acá nosotros? Este es el conducto, el que tiene rayitas es el conducto mesonéfrico y lo que no tiene, las vaginaciones que tienen la yema ureteral. Vean que los dos tienen un tronquito común. Cuando empieza a crecer el seno urogenital, que decía que se metía hacia atrás para ganar más espacio, hacerse más grande, por eso lo vemos los dibujitos como si estuviera creciendo, estuviera engordando, este tronquito común se va incorporando y va siendo introducido dentro del cuerpo de esa estructura, de ese seno urogenital. Esto hace que vean la inserción del conducto mesonéfrico. Va a cambiar, se va a hacer inferior, mientras que el conducto de la yema ureteral, el uréter, ya va a quedar al mismo nivel. Él no cambia de posición, miren que siempre está en la misma posición. Y entonces va a desarrollarse. Recuerden que esto lo estamos viendo porque es varón. El conducto mesonéfrico persiste si es varón.
Y entonces, por eso es que me explica que las vías seminales extraventriculares, en este caso el conducto deferente, pasa por encima del uréter para llegar a la pared inferior de la vejiga. Y es por este motivo, el crecimiento y expansión del seno urogenital. Si esto no ocurriera, el uréter, el conducto deferente desembocaría en la parte superior. La incorporación de esta estructura va a hacer que el seno urogenital, la vejiga, posteriormente la vejiga definitiva, tenga una zona que prácticamente no tiene musculatura y es lisa. Y esa estructura le decimos el trígono vesical, que está por detrás. Si ustedes abren una vejiga, van a ver que toda la vejiga está como plegadita, pero esa porción es lisa y forma una especie de triángulo, y ese triángulo se llama trígono vesical. ¿Captaron el cuentito? Sí. ¿Por qué se forma? Ok. Bien, esto es otra forma, pero ya como si hiciéramos, no lo viéramos microscópicamente, ya macroscópicamente, donde a medida que se están formando las estructuras, vemos cómo desciende el conducto mesonéfrico, va desapareciendo el mesonéfrico, persisten las gónadas, y entonces queda insertado acá. Y este es el conducto mesonéfrico. Y esta es la estructura definitiva del riñón, con sus elementos del aparato urinario. Recuerden que el conducto mesonéfrico, insisto nuevamente, va a persistir solo si la gónada es masculina, porque esa gónada masculina envía una orden, va a producir unas sustancias, que vamos a ver en la próxima clase, que va a decirle al mesonéfrico si persiste o no, que son sustancias que ya van a conocer ustedes mejor. Vamos a ver algunas anomalías que ustedes deberían tener en cuenta. A nivel renal ya vieron que en cualquier momento se puede producir una anomalía, porque son varias generaciones, varios elementos que participan, y que el riñón definitivo estuvo en la región lumbar inferior, en la fosa pélvica, y que debe ascender. Y si durante ese ascenso sucede cualquier evento, vamos a tener problemas y vamos a tener entonces una anomalía. Miren, puede ser agenesia renal, que ya sabemos que agenesia es ausencia, no se formó nada. Recuerden que ustedes se confunden mucho, es diferente agenesia que atresia. Agenesia es ausencia, atresia es defecto en la formación, falta de formación, se intentó formar pero no se desarrolló. Y la otra cosa es hipoplasia, es formación incompleta. Hiperplasia, se formó en exceso. Rotación anormal de los riñones, ya lo habíamos comentado. Riñón ectópico, ectópico es fuera de su lugar. Y en el riñón, ¿cuándo lo podemos ver? O, por ejemplo, podemos tener un riñón ectópico en la hernia diafragmática de Morsabé, porque el riñón nunca debe estar en el tórax. O tenemos un riñón pélvico, y él no debe estar ahí, debe estar en la región lumbar inferior. El hecho de que se pase de su ascenso, o su ascenso se detenga o no ocurra, tenemos un riñón ectópico. Riñón en herradura, riñón poliquístico congénito. Deben saber que ese apellido que usamos aquí, porque este es el riñón poliquístico adquirido, que ocurre ya en la persona ya desarrollada. La duplicación de los uréteres, esto que simplemente es que en vez de formarse una yema ureteral, se formen dos o se formen tres. Y la ectopia ureteral, ¿qué quiere decir? Que el uréter está ubicado en un lugar diferente a donde debe estar. Tenemos también malformaciones del uraco. ¿Ok? Recuerden que el uraco, ¿qué es? El resto del conducto vitelino. El resto del conducto vitelino que queda dentro del cuerpo del bebé es el uraco. Y ese uraco que evoluciona va a formar el ligamento umbilical medio, que queda en conexión, el uraco queda en conexión con la parte superior del seno urogenital. Él involuciona, se cierra, se oblitera para formar el ligamento vesical medio. Pero si este ligamento persiste, vamos a tener entonces seno uracal, quiste uracal o la fístula uracal. Tenemos anomalías de la vejiga, estrofia, EX.
Y cuando hablamos de estrofia, así como está escrito con X, es de exterior. Es decir, la vesícula, la vejiga queda abierta. Aunque resulta que el problema no es la vejiga. El problema es un defecto de la pared corporal. Que cuando ocurrieron los plegamientos, no se cerró esa estructura ahí, la vejiga queda expuesta y se abre. Porque es un tejido que no debe estar expuesto al líquido amniótico. Entonces, como quedó expuesta, se queda abierta y se ve la vejiga. Tenemos malformaciones en la uretra. La más frecuente es una estenosis de la uretra, una uretra que está estrecha. Deben buscarlo, ¿ok? Ahí está la lista de las anomalías que ustedes deben buscar para evaluar. Este estudio que tenemos acá es una radiografía con medio contraste, lo que se llama una urografía de eliminación, que consiste en colocar un material radiopaco por vía endovenosa y a los tantos minutos se empiezan a tomar radiografía secuencial porque ese líquido, esa sustancia se elimina por los riñones y empieza a dibujar el árbol renal. Donde veríamos en este caso, vemos el riñón, vemos los cálices mayores, cálices menores, la pelvis renal, mira qué bien, qué bonito se ve. Y se está empezando a llenar la vejiga. Pero ¿qué sucede? Que del otro lado no hay nada. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Una agenesia renal. La persona tiene un solo riñón. En esta resonancia magnética, en un corte sagital, estamos viendo que de este lado tenemos el riñón bien desarrollado, pero del lado derecho, ¿por qué se queda el lado derecho? ¿Quién es este? El hígado. Del lado derecho no hay nada. En el corte transversal veo el riñón de un lado, pero del otro lado no hay nada. Entonces digo, es una agenesia renal. Riñón ectópico. Y puede suceder esto. Miren, aquí en el dibujo que me está representando un riñón que ascendió de manera normal, pero el otro riñón se quedó en la región pélvica. Entonces tenemos un riñón ectópico. Miren quién está aquí, la suprarrenal que se quedó esperando allá que alguien la fuera a buscar. ¿Ok? Una suprarrenal abandonada. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el riñón se quedó aquí abajo, se sentía un riñón ectópico. Cuando hacen el estudio, ven una gran masa en la región. Mucho cuidado, ¿ok? Porque entonces los cuentos que yo le he colocado a través de las clases, no nos acordamos de la anatomía, no nos acordamos mucho menos de embriología, y entonces le hacen una radiografía a una persona, le ven una gran masa en la región pélvica, un tumor de ovario, un tumor de próstata, no sé qué más, pero entonces cuando van a buscar, eso se busca la sombra renal, resulta que no se dan cuenta que no tiene sombra renal de un lado, y es un riñón ectópico. Entonces el paciente lo asustan todo, porque tiene un cáncer, se está muriendo. Pero matan al paciente del susto y no de la enfermedad. Aquí en esta tomografía, estos son los huesos ilíacos, ¿ok? Y ven a esta estructura bien grande que está aquí, con su pelvis y todo bien. Entonces tienen un riñón y aquí está el recto. Aquí vemos riñones en herradura. ¿Qué es el riñón en herradura? Pues el riñón en herradura es que cuando los riñones se están desarrollando, que ellos deberían estar así y rotar, pues a veces rotan y se acercan mucho sus polos inferiores. Entonces, cuando rotan y se acercan mucho sus polos inferiores, llegan casi a fusionarse, se unen. Pueden fusionarse, no estoy diciendo que no, pero generalmente lo que hacen es unirse, porque se fusionan en la cápsula y quedan de esta posición. ¿Qué sucede? Que tenemos la arteria mesentérica y atravesada, la mesentérica inferior. Entonces, cuando ellos quieren ascender, la mesentérica hace una especie de gancho y no permite que asciendan. Y entonces los dos riñones quedan atrapados en la parte inferior, unidos aquí por su polo inferior. Y eso es lo que se llama riñón en herradura. Porque tiene una forma de herradura, está en la posición inferior. En este estudio de ecografía, vemos cómo tenemos esta gran masa y los uréteres como están todos tirados. Aquí lo vemos también. Todo el riñón, mire, de un lado y del otro, y aquí unidos por el centro. En esta pieza anatómica, yo no recuerdo si esta de aquí de la cátedra, yo creo, casi seguro que en una disección que encontré, vemos los dos riñoncitos unidos por el polo inferior. Vean que estoy utilizando la palabra unidos, no fusionados. Pues generalmente, si usted lo diseca, puede separar, llegar a separarlo. Y
claro, esa falta de ascenso impide también la fusión, impide que suceda la rotación. Y por eso es que los dos se ven con los uréteres hacia la región ventral. El riñón poliquístico congénito, acuérdense este apellido. ¿Qué pasó aquí? Pues simplemente lo que ocurrió es que la porción derivada de la yema ureteral no se une con la porción derivada del blastema metanéfico, es decir, la nefrona no se une con los conductos colectores, no se unen y hay una membrana. La orina producida en el bebé, en el fetico, no tiene a dónde salir, se acumula, la nefrona se hincha, se expande, y si es uno solo no hay ningún problema. El problema es que generalmente cuando no es parcial, a veces es un sector muy grande y se forman grandes quistes, como se está representando en este dibujo, o como se ve en estas imágenes, donde vemos un riñón muy lobulado, porque son quistes llenos de secreción urinaria. Entonces son quistes que, dependiendo de la cantidad del sector que esté afectado, pueden no ser funcionales. Y hay que extraerlos, porque si se dejan, siguen produciendo orina, los quistes se van haciendo cada vez más grandes y existe el alto riesgo de que puedan hasta reventarse y entonces tengamos una peritonitis química. Duplicación renal. ¿Qué significa esto? Que puede no tener una sola yema ureteral del lado derecho y una yema ureteral del lado izquierdo. Recuerden que la yema ureteral estimula al mesodermo intermedio para que forme el blastema metanéfico, sino que aparece una yema accesoria, como se representa en este dibujo, donde tenemos los dos riñones normales y hay un riñón ectópico adicional. Aquí lo vemos, miren, aquí hay un riñón, aquí hay otro riñón y aquí hay otro riñón. Y a mí por la imagen pareciera que existiera otro. Pues que tenemos riñones ectópicos. Aquí en este estudio vemos los dos riñones normales y en la parte inferior, inclusive uniendo, se creció tanto que se pegó aquí, vemos un tercer riñón. ¿Y cuál es la causa embriológica? La causa embriológica es un exceso de estimulación o una yema ureteral accesoria que está estimulando el mesodermo intermedio para eso. Ustedes deben, en todas las anomalías de todos los temas que hemos estudiado, deben buscar la causa embriológica, la definición de la anomalía, que es lo que nosotros pedimos a ustedes, la definición de la anomalía y también la causa embriológica de esa anomalía. ¿Qué me explicaría a mí de estas, de todos los sistemas? Duplicación de uréter. Es casi la misma explicación que la otra. Hay una yema ureteral accesoria, pero ¿qué sucede aquí? Que esa yema ureteral no es lo suficientemente, su aparición es tardía, esa duplicación, y no produce un blastema metanéfico nuevo, sino simplemente se dividió. En este dibujito lo vemos, miren, que hay una sola pelvis con dos uréteres. Aquí vemos una pelvis, dos uréteres incompletos, porque en la parte inferior se vuelven a dividir. Y eso lo vemos aquí. Esta tomografía se ve muy bonita, porque vemos los dos uréteres que cada uno permite la desembocadura de diferentes partes del riñón y miren cómo se dibujan de diferente manera, ¿no? Llegando a la vejiga, y la vejiga aquí se está llenando. Cambia este lado es normal. Aquí vemos este que está aquí, igual que este dibujo, miren. Dos uréteres pero llegan a desembocar con un uréter único a nivel de la vejiga. Aquí lo vemos, dos uréteres que se unen aquí. Entonces, hay que jugar con esas posibilidades. Vean que lo del riñón accesorio casi que es la misma causa embriológica, pero no es igual. Uréter ectópico. Esto tiene que ver con la desembocadura del uréter. Recordemos que el uréter debe desembocar en la parte inferior del seno genital, o sea, la yema ureteral se forma abajo. ¿Qué sucede acá? Pues que ella no desemboca en el trígono, sino puede desembocar en la pared posterior de la vejiga o en la parte superior de la vejiga. Y eso pues puede traer alteraciones más que todo con los órganos accesorios que tenemos aquí. Generalmente es un hallazgo más casual
porque no tiene gran efecto sobre la anatomía del individuo, excepto cuando hay procesos infecciosos, cálculos y todo eso que el urólogo debe ubicar en la parte anatómica. ¿Cuál es el problema? El problema es la uretra. Porque si la uretra no está en la parte inferior del trígono vesical, porque ahí es donde está el esfínter vesical, sino que la uretra está saliendo por una zona diferente al trígono vesical, sí, porque no hay contención urinaria. Entonces el niño que no es capaz de controlar la orina, y el niño tiene 2 años y el niño todavía no controla la orina, se le sale la orina, se moja todo el tiempo, y cuando lo están examinando está goteando la orina, está goteando orina. Y cuando le hacen sus estudios que tiene una uretra ectópica, la inserción de la uretra está fuera de la zona de la... Y entonces ese sí es un problema. Bien, con esto culminaríamos entonces la parte del sistema urinario. Pero debemos entender esto para conocer entonces el aparato genital.